Voy a compartir pantalla. Ok, nosotros somos el equipo 4 y vamos a presentar síndrome de Cushing. Bueno, empezando con la anatomía y fisiología, tenemos aquí una imagen que muestra dos glándulas suprarrenales, una derecha y una izquierda, localizadas sobre los riñones. Estas glándulas forman parte del sistema endocrino y producen hormonas esenciales para el funcionamiento del cuerpo. En un corte transversal de la glándula suprarrenal se observa que está compuesta por dos partes principales. La corteza suprarrenal, que es la capa externa y produce hormonas como los corticosteroides y la minercorticoides, las cuales regulan el metabolismo, el sistema inmune, el equilibrio de agua y sal y la presión arterial. Y la médula suprarrenal, que es la parte interna que produce catecolaminas como la adrenalina y la noradrenalina, hormonas claves en la respuesta al estrés. Los riñones, también presentes en la imagen, son los órganos encargados de filtrar la sangre y eliminar los desechos a través de la orina y las glándulas suprarrenales. Se ubican justo encima de ellos. La enfermedad de Cushing está directamente relacionada con las glándulas suprarrenales, especialmente con la corteza suprarrenal, que es donde se produce el cortisol en condiciones normales. La corteza suprarrenal libera cortisol en respuesta a la hormona ACTH, que es producida por la glándula pituitaria en el cerebro. Sin embargo, en la enfermedad de Cushing hay un exceso de cortisol debido a una falla en esta regulación y puede ser por varias causas. Todavía es la anterior. Eh, las causas serían un tumor en la glándula pituitaria que provoca una sobreproducción de ACTH, estimulando la corteza suprarrenal para liberar más cortisol. También puede ser un tumor en la glándula suprarrenal que produce cortisol de forma autónoma y el uso excesivo de corticosteroides por razones. Este caso se clasifica como síndrome de Cushing más que enfermedad. En la imagen, la corteza suprarrenal es donde ocurre la sobreproducción de cortisol, que lleva a los síntomas característicos de la enfermedad de Cushing como aumento de peso, acumulación de grasa en la parte superior del cuerpo, debilidad muscular, hipertensión y osteoporosis. Así, la glándula suprarrenal y más específicamente la corteza juega un papel crucial en la fisiopatología de la enfermedad de Cushing, que se manifiesta cuando hay una producción excesiva de cortisol. Ahora sí, ya la siguiente. El síndrome de Cushing se produce cuando hay un exceso de cortisol en el cuerpo, una hormona que normalmente está regulada por el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. ¿Cómo funciona el sistema normalmente? Eh, el hipotálamo libera una hormona llamada CRH que activa la hipófisis para que produzca ACTH. La ACTH viaja por el torrente sanguíneo hacia las glándulas suprarrenales, donde se estimula la producción de cortisol. El cortisol es clave para la respuesta al estrés, el control del metabolismo y la regulación del sistema inmunológico. Cuando hay suficiente cortisol, el sistema de retroalimentación negativa detiene la producción de CRH y ACTH para equilibrar los niveles de cortisol. En el síndrome de Cushing, este sistema se descontrola y se produce demasiado cortisol. Esto puede ocurrir por un tumor en la hipófisis que produce demasiada ACTH, lo que estimula las glándulas suprarrenales, un tumor en la glándula suprarrenal que produce cortisol por su cuenta y el uso de medicamentos. Los síntomas del exceso de cortisol serían aumento de peso, especialmente en el abdomen, la cara y la espalda, la debilidad muscular, hipertensión y altos niveles de glucosa y los cambios en la piel como las estrías. La siguiente. Como nombre clínico tenemos que se conoce como hipercortisolismo. Como nombre coloquial, pues es el síndrome de Cushing.
Y de definición tenemos que es un conjunto de signos y síntomas resultantes de una elevación persistente, inapropiada y mantenida de los niveles circulantes en sangre de glucocorticoides o hipercortisolismo. Bueno, como clasificación estamos observando que se clasifican en dos partes, que es el exógeno y el endógeno. Y bueno, básicamente el exógeno está causado por factores externos al cuerpo, las cuales ya estamos observando que resultan de las mediciones con alta dosis de glucocorticoides. Y por el otro lado, que es el endógeno, pues está causado por factores internos del cuerpo y se caracteriza por producción aumentada de cortisol, que esta también pues puede ser atribuida a diferentes padecimientos. Dale para abajo, porfis. Bueno, en la epidemiología estamos observando que mundialmente la incidencia de la enfermedad de Cushing mundialmente es de 0.7 a 2,4 casos por millones de habitantes al año. Y nacional estamos observando que la incidencia de la enfermedad de Cushing en México se estima en 1.2 a 2.4 casos por millón de habitantes y año. En cuanto a los factores de riesgo, están los modificables y en estos está la obesidad. Esta aumenta por la producción de cortisol y puede alterar el eje HPA. Está también el estrés crónico y el uso de glucocorticoides. Y en los no modificables está el sexo y edad. Este es más común en mujeres de entre 20 y 50 años debido a sus factores biológicos y la historia familiar. Condiciones genéticas como el MEN1 y aumenta el riesgo de tumores que causan el síndrome. En cuanto a la etiología, las que causan endógenas, adenomas hipofisaurios, tumores benignos que producen ACTH, estimulando la producción de cortisol, adenomas suprarrenales, tumores que secretan cortisol directamente, carcinomas suprarrenales, tumores malignos que producen cortisol, síndrome del Cushing ectópico, producción de ACTH por tumores extrapulmonares y causas exógenas, uso de glucocorticoides. Bueno, la fisiopatología, como nos explicaba anteriormente en anatomía y fisiología, el hipotálamo produce CRH que actúa en la hipófisis induciendo liberación de ACTH. La ACTH tiene una acción sobre la corteza suprarrenal y estimula la producción de cortisol y testosterona. Una vez liberando el cortisol ejerce un efecto de retroalimentación negativa en el hipotálamo y la hipófisis, causado por un adenoma hipofisiario que produce ACTH en exceso. Hay una hiperplasia de suprarrenales y aumento de cortisol, en el cual suprime la liberación de CRH hipotalámica y producción de ACTH. También en el síndrome de Cushing, asociado al tumor ectópico, la neoplasta secreta ACTH en grandes cantidades, estimulando la síntesis de cortisol y la hiperplasia adrenal. También por esto se produce un freno en una producción de CRH y ACTG a nivel del hipotálamo e hipófisis respectivamente. Y aquí pongo una imagen del círculo vicioso. Pues tenemos el estrés físico, estrés emocional, hipoglicemia, exposición al frío, dolor. El cortisol actúa como retroalimentación negativa sobre el hipotálamo y la hipófisis para que disminuya la producción de ACTH y a través de esta el del cortisol. En las neuronas de los núcleos paraventriculares en el hipotálamo producen la CRH como respuesta al estrés físico o fisiológico. La CRH liberada se une a los receptores de la célula corticotropas de la hipófisis, induce la liberación de ACTH. En situaciones especiales, las neuronas de estos mismos núcleos también liberan AVP, argina vasopresina,
que también tiene la capacidad de estimular las células corticotropas. Vemos aquí cómo se hace. La ACTH induce la liberación de cortisol por parte de la corteza de la glándula suprarrenal, que está en el riñón. Esto actúa como la liberación de cortisol, inicia una serie de eventos metabólicos que controlan efectos del estrés, y pues esto es un círculo vicioso. El motivo de consulta pues son las estrías purpúreas, que pues la verdad es cuando te empiezas a ver, es una señal de alerta, y la debilidad muscular. Bueno, en el cuadro clínico aquí podemos observar que, como ya lo han comentado mis compañeros, es más visual y en estos podemos encontrar ya sea el acné, fragmentos de ronchitas en la cara que son manchas rojas, la obesidad de que nada más se encuentra en la parte del estómago, mientras que en los brazos y en las piernas podemos observar que son muy flacas. Asimismo, otros motivos de consulta, como podemos observar, es que en los niños hay un grado en el cual el crecimiento es más lento y suelen ser un poco más gordos. Las mujeres pueden tener más vello en el rostro, en el cuello, en el pecho, abdomen y en las caderas. Y los periodos menstruales pues suelen ser irregulares o luego se llegan a interrumpir por mucho tiempo. Los hombres pueden tener menos deseo y experimentar impotencia y volverse menos fértiles. Siguiente, por favor. Asimismo, aquí podemos observar cómo es que se relacionan estos signos y síntomas también con ya sea una hipertensión arterial, una intolerancia a la glucosa, debilidad miopática, ahora sí que pues cambios psicológicos, que esos son menos regulares, pero asimismo pueden presentar ansiedad, taquicardias, estrés, hasta problemas de delirios. Siguiente, por favor. En el diagnóstico clínico, en este lo vamos a detectar por medio de sangre y orina. En la parte de la orina podemos observar lo del cortisol libre en orina de 24 horas, en la prueba de supresión con desametasona, cortisol en plasma, prueba de suspensión con desametasona y asimismo el ACTH. En esta, cuando es baja, se sugiere una causura suprarrenal. Y ahí, cuando es elevada o normal de que es como que limítrofe, esta indica que el origen pues ya se va desprendiendo y pues puede ser un adenoma hipofisario en lo que se relaciona con la enfermedad de Cushing. Bueno, para complementar un poquito lo que fue el diagnóstico, vamos a hablar sobre el diagnóstico diferencial, en cómo se pueden confundir ciertas enfermedades con el síndrome de Cushing. Pues sería el síndrome de ovario poliquístico, que es un problema hormonal que se produce en personas en ovarios agrandados, y la otra enfermedad sería la depresión, que son los trastornos alimenticios y el alcoholismo, que pueden presentar síntomas similares al síndrome de Cushing. Siguiente, por favor. En prevención pudimos encontrar que la única manera de prevenir el síndrome de Cushing en casos de origen exógeno es limitar el uso de medicamentos con hormonas esteroides, ya que se recomienda pues hablar con el médico antes de tomar medicamentos que son esteroides, analizar cuánto tiempo se tendrá que tomar el medicamento y preguntar al médico si los medicamentos pueden provocar pues el síndrome, ¿verdad? En complicaciones, tenemos coágulos de sangre en las venas, que es trombosis, fractura de compresión en la columna, diabetes, presión arterial alta, infecciones, cálculos renales, problemas en el estado de ánimo o psiquiátricos. Como tratamiento se pudo encontrar que el tratamiento médico o farmacológico puede ser el ketoconazol, que la dosis requerida pues para normalizar la producción del cortisol puede variar en función de cada paciente,
y ahí la dosis pues es entre 400 y 1200 miligramos al día. Ahí tenemos el ejemplo que es Lisovac. También tenemos lo que es el metopirona, que bueno, la dosis varía de 0.5 a 6 gramos cada 24 horas, repartiendo pues 3 veces al día. Y como ejemplo tenemos el metamizol sódico. Siguiente, por favor. Y como otro tipo de tratamiento se tiene que es la cirugía para extirpar el tumor. Aquí tenemos una foto explicándolo un poquito. También tenemos lo que es la radiación después de la extirpación del tumor. Y bueno, la terapia de reemplazo con cortisol después de la cirugía. En pronóstico, la extirpación del tumor puede conducir a una recuperación total. Ok, perdón. Pero sin embargo, existe la probabilidad de que la afección reaparezca si el síndrome no se trata, puede ser mortal. Ay, se me fue el internet, pero bueno, lo mío era eso, lo que acaba de decir Fabián, que era el pronóstico. Este, y pues ya es todo en nuestra parte. Daniela, no pasa nada. Voy a dejar de grabar, permíteme.